Hola a todos, mi nombre es Estefanía Vaca, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Estoy cursando la materia de otorrinolaringología y hoy les voy a presentar el tema de rinitis ocupacional. Bueno, para comenzar, vamos a decir que la rinitis ocupacional es una enfermedad profesional con una importante creciente, que actualmente ha sido la menos estudiada de todos los tipos de rinitis. Y hace poco tiempo no existía una definición sobre esta enfermedad. Por lo tanto, no había un protocolo acerca de los procedimientos diagnósticos y las recomendaciones terapéuticas. Entonces, vamos a definir lo que es la rinitis ocupacional. Bueno, la rinitis ocupacional es una enfermedad inflamatoria de la nariz, la cual se va a caracterizar por síntomas intermitentes o persistentes, los cuales pueden ser la obstrucción nasal, los estornudos, la rinorrea y el picor. Aparte, puede existir o no una limitación variable al flujo aéreo nasal o hipersecreción. Todo esto es debido a causas y a condiciones atribuibles a un determinado ambiente laboral y no así a los estímulos que se encuentran fuera del trabajo. Dicho esto, vamos a proceder a clasificar lo que es la rinitis ocupacional en tres grandes grupos. La primera va a ser la rinitis ocupacional alérgica, la cual se va a caracterizar principalmente por el desarrollo de una reacción alérgica debido a una sustancia laboral, la cual va a ser concreta y va a permitir procediendo con el tema, vamos a clasificar lo que es la rinitis en rinitis ocupacional alérgica, la cual se relaciona con la exposición laboral y se debe a reacciones inmunológicas, las cuales pueden ser de dos tipos, el humoral o el celular. Esta se caracteriza principalmente por el desarrollo de una reacción alérgica a una sustancia laboral, la cual va a presentar un periodo de latencia que puede ser entre el comienzo de la exposición y los síntomas. También es necesario saber que para el desarrollo de la sensibilidad inmunológica, una vez que se han producido los síntomas, se puede... Una vez dicho esto, vamos a proceder a clasificar lo que es la rinitis ocupacional en rinitis ocupacional alérgica, la cual se relaciona con la exposición laboral y se debe a reacciones inmunológicas, las cuales pueden ser de dos tipos, una humoral y una celular. Esta entidad se va a caracterizar principalmente por el desarrollo de una reacción alérgica a una sustancia laboral, la cual debe ser concreta. Esta sustancia se va a presentar en un periodo de latencia y va a permitir el desarrollo de la sensibilidad inmunológica. Una vez producido eso, los síntomas van a ocurrir con la exposición a concentraciones bajas de la misma sustancia. Rinitis ocupacional, rinitis ocupacional alérgica, la cual se va a relacionar con la exposición laboral, la cual se va a deber a reacciones inmunológicas, pueden ser de dos tipos, el humoral y el celular. Esto se va a caracterizar principalmente por el desarrollo de una reacción alérgica a una sustancia laboral. Esta sustancia laboral va a ser concreta tras un periodo de latencia, si se puede decir eso. Y esto va a permitir el desarrollo de la sensibilización inmunológica, produciendo los principales síntomas, aunque sea con la presencia de concentraciones bajas de la misma sustancia. Dentro de la rinitis ocupacional alérgica, vamos a poder subclasificarla en dos.
la rinitis ocupacional mediada por la IgE y la rinitis ocupacional no mediada por la IgE. Entonces, hablando de lo que es la rinitis ocupacional mediada por la IgE, vamos a decir que esta puede ser causada por diversas sustancias, tales como algunas que son de peso molecular alto y otras que son de peso molecular bajo. Las de peso molecular alto pueden ser glicoproteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. Y las de peso molecular bajo actúan por un mecanismo dependiente de IgE, tales como sales de platino, tintes reactivos, anhídridos ácidos. En cambio, la rinitis ocupacional no mediada por IgE puede ser inducida principalmente por sustancias de peso molecular bajo, como maderas, isosulfatos, que van a actuar como aptenos para que exista un mecanismo propio. Realmente, la rinitis ocupacional no mediada no ha sido muy bien estudiada, por lo tanto no existe mucha documentación sobre ella. La segunda clasificación viene a ser la rinitis ocupacional no alérgica. En esta categoría se van a incluir a muchos tipos de rinitis que son causados por el ambiente laboral, principalmente por mecanismos irritativos. Aparte de todo eso, puede existir una exposición única o múltiple a concentraciones muy altas de estos irritantes que van a dar lugar a un cuadro de rinitis, el cual puede ser pasajero o puede ser persistente. En estos casos de comienzo súbito o de rinitis inducida por irritantes, generalmente no existe el periodo de latencia y en ausencia de este mismo, tras exposiciones repetidas a concentraciones altas, ya comienzan a aparecer los síntomas. Hablando de la rinitis corrosiva, la cual se introduce dentro de este grupo, vamos a decir que es la forma más grave de rinitis debido a que, para comenzar, es causada por irritantes y se caracteriza principalmente por una inflamación permanente de la mucosa y se puede asociar a la perforación del tabique nasal. Como se mencionaba antes, la rinitis corrosiva se puede producir probablemente por sustancias químicas solubles que son muy irritantes. Y por último, tenemos a la rinitis exacerbada por el trabajo, la cual se define como la rinitis preexistente o concomitante, la que suele ser alérgica o no alérgica, pero que empeora por las exposiciones laborales. Pero cabe recalcar que esta no ha sido causada por la exposición laboral. Principalmente, los síntomas de esta rinitis pueden ser producidos por diversos estímulos ambientales, los cuales pueden ser irritantes o asimismo estímulos físicos, como por ejemplo el cambio de temperatura, las emociones, entre otras. También podemos mencionar el humo de tabaco y los olores fuertes. Ahí está. Hablando de la prevalencia e incidencia, no existe una investigación realizada acerca de esta, pero existen datos sobre un registro finlandés, el cual
te permite ver la observación de enfermedades ocupacionales con mayor riesgo de sufrir, entre las cuales podemos observar panaderos y ganaderos, personas que trabajan en la industria alimentaria, veterinarios, granjeros y trabajadores en electrónica, entre otros. La rinitis ocupacional es generalmente 2 a 4 veces más prevalente que el asma ocupacional. Ya, hablando de los factores de riesgo, vamos a decir que la intensidad de la exposición y la atopía son los principales factores, así como la existencia de una relación dosis respuesta entre el grado de exposición y la sensibilización, la cual es mediada por la IgE. Aparte podemos mencionar que la atopía se ha asociado con un mayor riesgo de sensibilización a una variedad de sustancias. Y por último, pero no menos importante, el tabaquismo y la sensibilización ocupacional. Hablando de los agentes etiológicos, los vamos a dividir en 2 grandes grupos: las sustancias de peso molecular alto y las sustancias de peso molecular bajo. Dentro de las sustancias de peso molecular alto tenemos a los animales de laboratorio, tales como por ejemplo las ratas, otros alérgenos que son derivados también de animales, insectos y ácaros. Las ocupaciones que van a estar afectadas en el manejo de animales de laboratorio van a ser los trabajadores y los manipuladores de estos animales. De los alérgenos, los trabajadores tal vez en industria porcina. Y de los ácaros, viene a ser los trabajadores de laboratorio y los granjeros. También podemos mencionar agentes como el polvo de grano y cereales y la harina. Las ocupaciones vienen a ser los manipuladores de grano y los panaderos. Aquí podemos mostrarles otros agentes como el látex, donde las personas que trabajan en el personal sanitario y la industria textil van a estar afectados, al igual que los alérgenos de origen vegetal, enzimas y pescados y mariscos. Dentro de las sustancias de peso molecular bajo tenemos a los bisocinatos, a los anhídridos ácidos, el azefrín de la madera y los metales tales sea como el platino. Dentro de las ocupaciones, los principales afectados son los pintores, en el caso del bisocinato, los productores de resinas, los trabajadores de industrias químicas y electrónicas, en el caso de anhídridos ácidos, los carpinteros en el caso del azefrín y las refinerías de platino en caso de los metales. Dentro de los fármacos que producen esta rinitis tenemos a la espiramicina y a la piperacilina y también otras sustancias químicas reactivas. Las ocupaciones vienen a ser los trabajadores sanitarios, los trabajadores de la industria farmacéutica y otras sustancias químicas podrían ser los preservativos, el algodón, tintes que se usan en las peluquerías, trabajadores con pulpa y papel y en la fabricación de zapatos. Hablando del diagnóstico de lo que es la rinitis ocupacional, vamos a decir que va a querer demostrar la existencia de la rinitis y la relación con el medio laboral debido a las implicaciones socioeconómicas. Los elementos principales para el diagnóstico de esto vienen a ser la historia clínica,
la exploración nasal y las pruebas alergológicas, principalmente, además la provocación nasal específica. Cabe recalcar que al existir la rinitis ocupacional, no hay que olvidar que puede existir la coexistencia del asma, lo que deberá ser investigado específicamente mediante un cuestionario dirigido y mediante la realización de espirometría y la prueba broncodilatadora. Hablando de lo que es la historia clínica y ocupacional, vamos a decir que es un elemento clave para la investigación y el diagnóstico de lo que es esta rinitis. El objetivo fundamental va a ser establecer el comienzo y la aparición de los síntomas, principalmente los nasales, en relación con la exposición laboral. La historia clínica principalmente debe contemplar ciertos aspectos, como el tiempo trabajado en el empleo actual antes del comienzo de los síntomas, las sustancias o tareas o procesos asociados al comienzo o agravamiento de estos síntomas y la mejoría de los mismos fuera del trabajo, como por ejemplo en la semana o en las vacaciones. La historia clínica también tiene la obligación de recoger información sobre las características y la gravedad o el impacto que estos síntomas van a generar sobre el individuo. Como antes les hablaba, cabe recalcar que también debemos tener en cuenta las molestias conjuntivales, porque a menudo van a acompañar estos síntomas, sobre todo en la rinitis ocupacional alérgica mediada por IgE. Es importante saber que, aunque la historia clínica es un elemento esencial en el diagnóstico, por sí sola no es suficientemente específica como para establecer el diagnóstico. Hablando de la exploración nasal, vamos a decir que nos va a permitir evaluar el aspecto macroscópico de la mucosa nasal mediante dos evaluaciones, las cuales son la rinoscopía anterior y la endoscopia nasal. La principal funcionalidad de esto va a ser la utilidad en descartar otras enfermedades que puedan simular la rinitis o que puedan agravar la obstrucción nasal, como por ejemplo la desviación nasal o la poliposis nasal. Las pruebas funcionales son muy importantes. Dentro de ellas presentamos a la permeabilidad nasal, la cual puede utilizarse para medir la permeabilidad durante la investigación para determinar el diagnóstico. Esta permeabilidad nasal va a incluir lo que es la rinomanometría, la rinometría acústica y también el pico de flujo inspiratorio nasal. Estas técnicas realmente te van a permitir observar la gran variabilidad individual, pero eso va a limitar su aplicación en la práctica clínica. Por lo tanto, no es posible utilizar valores en individuos sanos como referencia.
La inflamación nasal. Las secreciones nasales pueden recogerse y pueden ser pesadas para cuantificar la secreción nasal, especialmente tras la provocación con alérgenos. Las células inflamatorias y los mediadores pueden ser medidos en las secreciones nasales. Cabe recalcar que el uso del lavado nasal en la práctica se ve limitado por falta de aprendizaje de los mismos pacientes, es decir, estos no lo emplean correctamente, aunque este sea un método que permite la mejoría de la rinitis. Es importante saber que las células inflamatorias también pueden ser examinadas utilizando biopsias nasales, aunque la aplicación de esta técnica se ve limitada principalmente por el carácter invasivo que tiene. También pueden ser examinadas mediante las muestras de raspado o cepillo nasal, que son procedimientos relativamente sencillos e indoloros. Ya. Hablando de la hiperrespuesta nasal inespecífica, vamos a decir que la rinitis ocupacional realmente no está muy bien documentada, pero se ha propuesto la realización de la misma con diferentes sustancias como la histamina, la metacolina y el aire frío, siendo la histamina la más usada, pero el aire frío seco va a ser el que mejor reacción va a provocar. Hablando de las pruebas inmunológicas, estas van a permitir demostrar una sensibilización, la cual va a ser mediada por la IgE a sustancias laborales, la cual va a ser efectuada mediante pruebas cutáneas de punción, o también conocidas como prick test, o con la medición de los anticuerpos IgE específicos séricos. Las pruebas inmunológicas positivas pueden ocurrir principalmente en individuos expuestos asintomáticamente, pero por otro lado tenemos una prueba negativa, la cual va a implicar que el diagnóstico de rinitis ocupacional sea poco probable, siempre y cuando en la misma se hayan usado extractos alergénicos ocupacionales, los cuales son estandarizados. Hablando de, por último, pero no menos importante, tenemos la provocación nasal específica, la cual es una prueba definitiva para confirmar lo que es el diagnóstico de la rinitis ocupacional. Esta se puede realizar tanto en el laboratorio mediante controles, como en el ambiente mediante lo que es la exposición natural. El principal método que se usa en esta prueba va a ser el administrar las sustancias ocupacionales durante la misma, las cuales han debido ser extensamente revisadas. El cual nos va a indicar la conducta que debemos tener hacia el paciente. Podemos sospechar de 4 cosas. Una etiología estructural, la cual podemos derivar al otorrinolaringólogo. Una etiología alérgica, la cual deberá considerar ciertas pruebas alérgicas e iniciar un tratamiento de acuerdo al algoritmo terapéutico de la rinitis alérgica. Una etiología no alérgica, en la cual se deberá buscar una causa evidente. Si esta causa ha sido encontrada, se deberá realizar el tratamiento etiológico y el tratamiento sintomático, y si no, simplemente el tratamiento sintomático. Y si la etiología es dudosa y se piensa que es alérgica, se deberá realizar pruebas de alergia, y
si en el caso de que estas pruebas sean positivas, se deberá comenzar a realizar un tratamiento sintomático. En el caso de que estas sean negativas, iniciar simplemente un tratamiento. Tanto en la prueba, en el tratamiento sintomático como en el tratamiento etiológico, se deberá valorar la respuesta durante aproximadamente 2 a 6 semanas, y si la terapia falla, se puede considerar revalorar el diagnóstico, valorar la técnica de empleo de la medicación, también un cambio terapéutico tanto en la dosis como en la medicación, o derivar a un otorrinolaringólogo. Hablando del tratamiento de la rinitis ocupacional, vamos a decir que este tiene dos objetivos principales, el cual es minimizar los síntomas nasales y el impacto que estos tienen en el bienestar del paciente, y el segundo, que es prevenir el desarrollo del asma ocupacional. La intervención ambiental, vamos a decir que este tratamiento debe enfocarse fundamentalmente en lo que es la evitación de la exposición al agente causante. Aparte de todo eso, vamos a decir que como se reduce lo que es la sustancia de exposición, este tratamiento es una alternativa razonable, siempre y cuando el paciente se encuentre en un programa de vigilancia médica. Los datos existentes indican que la rinitis ocupacional puede ser marcador precoz del asma ocupacional, pero hay pocos estudios que estimen el riesgo de desarrollar asma a lo largo de esta enfermedad. Por eso es recomendable evitar ciertas circunstancias que van a ser mencionadas en instantes. Como, por ejemplo, si el trabajador tiene una respuesta bronquial inespecífica, estos... ¿qué tanto sí? ¿Qué tanto? Papá. Es razonable recomendar la evitación completa de la exposición laboral en las siguientes circunstancias, como por ejemplo, ya son dos. Es razonable recomendar la evitación completa de la exposición laboral en las siguientes circunstancias. La primera es si el trabajador tiene una hiperrespuesta bronquial inespecífica. Para la evitación completa de la exposición laboral, como por ejemplo, si el trabajador tiene una hiperrespuesta bronquial, la cual es inespecífica, debido a que estos tienen mayor riesgo a desarrollar lo que es el asma, y en el segundo caso es para evitar consecuencias socioeconómicas, se debe recolocar al trabajador en otro puesto donde no exista la exposición con el agente causal. La prevención primaria. La prevención primaria va a buscar principalmente la reducción o eliminación a la exposición laboral de las sustancias sensibilizantes mediante dos cosas: el control de la exposición laboral, como por ejemplo en trabajadores que manipulan enzimas de detergentes, sales de platino o cualquier sustancia que pueda ser nociva y que comprometa el inicio de la rinitis como tal, y la identificación de trabajadores susceptibles, los cuales deberían ser cambiados de puesto para que estos tengan una mejor condición.
Por último, la prevención secundaria, la cual es muy importante debido a que el periodo de latencia es relativamente corto. Entonces, esta va a tratar de reforzar la necesidad de estudios como la supervisión y la vigilancia médica en casos de individuos que puedan tener cierto riesgo. Principalmente se debería conformar programas de supervisión que tengan los siguientes componentes, como un cuestionario previo al comenzar ciertos trabajos, los cuales informen sobre las alergias de los trabajadores, la detección de la sensibilización a sustancias ocupacionales mediante la realización de pruebas cutáneas, como anteriormente lo mencionábamos, derivaciones precoz a los trabajadores en el caso de que exista la detección de sensibilización, cambiar de puesto a los trabajadores sintomáticos y por último investigar la posible existencia de asma en los trabajadores con lo que es la rinitis ocupacional confirmada. Muchas gracias.